Imagina un silencio tan profundo que se puede escuchar el latido del miedo en el pecho de un rey. Jerusalén, la ciudad fortificada en las montañas, no dormía tranquila. Adonisedec, su rey, miraba desde sus altos muros hacia el horizonte, pero no buscaba tormentas de arena ni caravanas de mercaderes. Buscaba polvo. El polvo que levantan miles de pies marchando, el polvo de un ejército que había hecho lo imposible, derribar los muros de Jericó con un grito y convertir la ciudad de Ai en un montón de escombros humeantes. El nombre de Josué se susurraba en los palacios de Canaán no como el de un general, sino como el de una fuerza de la naturaleza. Un hombre que no peleaba solo, cuyo Dios, Yahvé, parecía tener el poder de desmoronar la piedra y abrir los ríos. Pero lo que más aterrorizaba a Adonisedec no era solo la fuerza de Israel, sino la traición. Gabaón, la gran ciudad real, más grande que hay, una ciudad de guerreros valientes, había hecho lo impensable. Había pactado la paz con los invasores. Los gabaonitas, temiendo ser aniquilados, habían engañado a Josué y ahora vivían bajo la protección de Israel. Para Adonisedec, esto no era solo una traición, era una herida mortal en la defensa de la región. Si Gabaón caía del lado de Israel, las puertas de las montañas estaban abiertas. El miedo se transformó rápidamente en ira, y la ira en acción. Si no podemos vencer a Israel directamente, pensó el rey, destruiremos a sus nuevos aliados. Haremos de Gabaón un ejemplo sangriento para que nadie más se atreva a pactar con estos invasores. Así comenzó una de las campañas militares más dramáticas de la antigüedad. Adonisedec envió mensajeros, corredores veloces, que atravesaron valles y colinas con un mensaje urgente para otros 4 reyes amorreos: Joam de Hebrón, Piream de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje era simple y brutal: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Imagina el sonido de los ejércitos reuniéndose. 5 reyes, 5 potencias militares de la región uniendo sus espadas, sus carros y sus lanzas con un solo propósito. El valle se llenó del estruendo del metal, el relinchor de los caballos y los gritos de miles de soldados amorreos. Marcharon hacia Gabaón, rodeándola, como una soga que se aprieta alrededor del cuello. Dentro de Gabaón, el pánico era total. Los gabaonitas eran guerreros, sí, pero enfrentarse a la coalición de 5 reyes amorreos era una sentencia de muerte. Miraban desde sus murallas el mar de enemigos que acampaba frente a ellos, preparándose para el asedio, para el hambre, para la matanza. No tenían opción. Su única esperanza residía en el pacto que habían hecho, en la promesa de aquel líder israelita de mirada firme. Enviaron mensajeros a Gilgal, el campamento base de Israel. Los hombres corrieron como si la muerte les pisara los talones, porque así era. Al llegar ante Josué, cayeron al suelo sudorosos, polvorientos, con la desesperación pintada en el rostro. No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y salvarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Josué escuchó. El pacto con Gabaón había sido fruto de un engaño, sí, pero Israel había dado su palabra en nombre de Yahvé, y la palabra de un siervo de Dios es inquebrantable. Pero había algo más. Josué, el estratega, vio la oportunidad. Los 5 reyes habían salido de sus fortalezas inexpugnables para pelear en campo abierto. Dios estaba entregando a los enemigos en sus manos.
Sin embargo, la duda humana siempre acecha. ¿Podría Israel enfrentarse a la fuerza combinada de 5 reinos? Fue entonces cuando la voz que había guiado a Moisés, la misma voz que había detenido el Jordán, habló al corazón de Josué con una claridad absoluta. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Esa promesa fue el combustible que encendió la maquinaria de guerra de Israel. Josué no esperó al amanecer. No esperó a que los soldados descansaran. Ordenó una marcha nocturna inmediata. Imagina la escena: miles de guerreros israelitas subiendo desde Gilgal, en las llanuras de Jericó, hacia las montañas de Gabaón. Fue una subida brutal, un ascenso de cientos de metros en plena oscuridad. Durante toda la noche, el sonido de las sandalias golpeando la roca, la respiración agitada de los hombres y el tintineo de las armas fue la única música. Josué iba al frente, incansable, con la mente fija en la victoria que Dios le había prometido. Caminaron kilómetros cuesta arriba, desafiando el cansancio, impulsados por la urgencia. Debían llegar antes de que Gabaón cayera. Debían golpear cuando el enemigo menos lo esperara. Y así fue. Justo cuando el cielo comenzaba a clarear, cuando los centinelas amorreos bostezaban, esperando otro día de asedio rutinario, el horizonte se llenó de sombras que corrían. Israel cayó sobre ellos como una avalancha. El ataque sorpresa fue devastador. El campamento amorreo, confiado en su superioridad numérica y desprevenido ante la llegada tan rápida de un ejército que creían lejos en el valle, entró en caos. Josué y sus hombres atacaron con una ferocidad que solo la fe puede otorgar. El choque de espadas, los gritos de confusión, el pánico de los reyes que veían cómo su gran coalición se desmoronaba ante sus ojos. La Biblia nos dice que Yahvé los llenó de consternación delante de Israel. No fue solo una derrota militar, fue un colapso psicológico. Los poderosos guerreros amorreos, aquellos que aterrorizaban la región, dieron la espalda y huyeron. La batalla se convirtió en una persecución. Israel los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, golpeándolos hasta Aseca y Maceda. Pero la intervención divina apenas comenzaba. Mientras los enemigos huían por la bajada de Bet-Horón, intentando escapar de la espada de Josué, el cielo se oscureció. No eran nubes de lluvia común. Dios, el verdadero rey de Israel, decidió unirse a la batalla con su propia artillería. Grandes piedras de granizo comenzaron a caer del cielo. No eran simples granizos de tormenta de verano. Eran rocas de hielo letales, lanzadas con precisión divina. El relato bíblico nos da un detalle escalofriante y maravilloso a la vez. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Imagina el terror de los amorreos. No podían esconderse. No podían luchar contra el cielo. Corrían, tropezando sobre los cuerpos de sus compañeros mientras el estruendo del hielo golpeando la tierra y los cráneos resonaba en el valle. Josué, viendo la huida del enemigo, miró al cielo. La victoria era segura, pero el tiempo era su enemigo. El sol comenzaba a descender hacia el oeste. La noche se acercaba. Si oscurecía, los remanentes del ejército amorreo podrían escapar, reagruparse en las cuevas, volver a sus ciudades fortificadas, y la guerra se prolongaría por meses o años. Josué necesitaba luz, necesitaba tiempo. En ese momento, ocurrió algo que desafía toda lógica humana, científica y natural. Josué sintió un fuego en su espíritu, una audacia que solo podía venir de una comunión íntima con el Creador. Se paró delante de todo el pueblo sobre una prominencia desde donde podía ver el sol brillando sobre Gabaón al este y la luna
pálida sobre el valle de Ajalón al oeste, levantó su mano hacia los cielos, no como quien pide un favor, sino como quien ejerce una autoridad delegada por el mismo Dios del universo. Y gritó con voz potente: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Un silencio expectante cubrió el campo de batalla. Los soldados detuvieron sus espadas por un instante. Los que huían miraron atrás. Y entonces, lo imposible sucedió. El sol se detuvo. El tiempo, ese río incesante que arrastra a todos los hombres, pareció congelarse. La luz dorada de la tarde no se desvaneció. Las sombras dejaron de alargarse. El sol se quedó quieto en medio del cielo y no se apresuró a ponerse durante casi un día entero. Piensen lo que esto significaba para los amorreos. Ellos adoraban al sol y a la luna como deidades. Ver a sus propios dioses paralizados, obedeciendo la orden del líder de sus enemigos, debió ser el golpe final a su espíritu. Yahvé no solo estaba venciendo a sus ejércitos, estaba humillando a sus dioses usándolos como simples lámparas para iluminar la victoria de su pueblo. Fue un día como ningún otro. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bajo esa luz sobrenatural, interminable, los israelitas continuaron la persecución. No hubo descanso, no hubo noche que diera cobijo a los enemigos. La destrucción de la coalición fue total. Los 5 reyes, aquellos que habían marchado con tanta arrogancia, terminaron escondidos, temblando como ratas, en una cueva en Maceda. Habían cambiado sus tronos de oro por la oscuridad húmeda y fría de la tierra, pero no podían esconderse de la justicia de Dios. Cuando le informaron a Josué que los reyes habían sido encontrados, su respuesta fue calmada y terrible. Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos. La obra debía completarse. La victoria debía ser absoluta. Solo cuando el ejército regresó triunfante al campamento, Josué ordenó sacar a los reyes de la cueva. Los trajeron ante él, abatidos, sucios, despojados de toda gloria real. Josué llamó a los capitanes de su ejército, los hombres que habían peleado a su lado, y les dio una orden cargada de simbolismo. Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Los capitanes obedecieron. La bota del soldado sobre el cuello del rey. No era un acto de crueldad gratuita, era la confirmación visual de la promesa de Dios. Josué miró a su pueblo y repitió las palabras que Dios le había dicho en la oscuridad de la noche anterior, antes de la batalla. No temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Aquellos reyes fueron ejecutados y colgados en maderos hasta la tarde, y cuando el sol, ese mismo sol que se había detenido para ser testigo de la grandeza de Dios, finalmente se puso, los bajaron y los arrojaron en la misma cueva donde se habían escondido, sellando la entrada con grandes piedras. Esas piedras permanecieron allí como un monumento mudo a la locura de oponerse al Dios de Israel. Esta historia, narrada en el capítulo 10 del libro de Josué, resuena a través de los siglos, no solo como un relato de estrategia militar o de fenómenos astronómicos inexplicables. Es un testimonio vibrante de que cuando Dios pelea por su pueblo, las leyes de la naturaleza se inclinan ante su voluntad. Nos enseña que no hay coalición de enemigos, por grande y poderosa que parezca, que pueda mantenerse en pie cuando el Señor ha decretado la victoria. Nos habla de la importancia de la integridad, de honrar la palabra dada como hizo Josué con los gabaonitas, incluso cuando nos han engañado. Nos habla de la valentía para actuar, de marchar toda la noche cuando el cuerpo pide descanso, confiando en que Dios renovará nuestras fuerzas. Y sobre todo, nos habla del poder de la oración audaz. Josué se atrevió a pedir lo imposible, porque conocía al Dios de lo imposible. ¿Cuántas veces enfrentamos nuestros propios reyes amorreos
problemas que se unen contra nosotros, situaciones que parecen rodearnos sin salida. En esos momentos, recordemos el día en que el sol se detuvo. Recordemos que el mismo Dios que controló el cosmos para ayudar a Josué es el que escucha nuestras oraciones hoy. A veces necesitamos que el sol se detenga. Necesitamos un milagro de tiempo, de provisión, de sanidad. Y la historia de Josué nos invita a tener la audacia de pedirlo, de creerlo y de pelear hasta obtener la victoria completa. No dejes enemigos vivos en tu vida espiritual. No dejes que el miedo te paralice. Mira al cielo, no para buscar el clima, sino para buscar al creador del clima. Y marcha con la certeza de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los días más largos y gloriosos de la historia humana. Si este relato ha fortalecido tu fe, si te ha inspirado a creer en un Dios para quien no hay nada imposible, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna de estas narraciones que traen la Biblia a la vida y dejarnos tu me gusta. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios pelea sus batallas. Nos vemos en el próximo video. Sagrada Historia Bíblica.